Buenos días, hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, integrante de la Comisión Cívica Anticorrupción. Juan, buenos días. Gracias por aceptar la invitación para conocer una vez más su análisis, sus puntos de vista, su lectura sobre los tristes acontecimientos políticos que vive nuestro país desde hace mucho tiempo. Juan, comencemos con la última babosada o lelosada de Andrés Arauz, que dijo, suelto de huesos, frente a un periodista correísta que después del asesinato de Fernando Villavicencio bajó el riesgo país. Buenos días, ¿cuál es su comentario? Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. Pues, ¿qué se puede pensar de este personaje que va a tocar un tema tan sensible para el país? Ahí no hay, de por medio no haya una disputa política. Hay el asesinato de un candidato que es un atentado contra la democracia. Y lo que debe hacer este señor es guardar un respetuoso silencio a propósito de este incidente. ¿Cómo va a ser un comentario tan salido del lugar? No quisiera yo hacer una calificación con palabras de grueso calibre porque no corresponde en una entrevista, pero usted ya me entiende a qué me refiero. Lamentable, no, lamentable por cierto, lamentable, pero de esas, Arauz tiene algunas que han pasado a formar parte de la historia de los absurdos. Es que, Jaime, ese es el estilo correísta. No se olvide que durante 10 años tuvimos que asistir a ese tipo de exabruptos, ese tipo de groserías permanentes de la política. Claro que eran tapadas en un momento dado porque como había tanto dinero en el erario nacional, todo se cubría, todas las barbaridades que decía el expresidente Correa se cubrían con dádivas, con inversiones, con gasto público, ¿no? Y de alguna manera la gente se acostumbró a recibir en medio de las brutalidades que solía decir el expresidente Correa, se acostumbró a aceptar ese tipo de intervención. Ujú. El tema es que ni Arauz es presidente de la República, ni tampoco tiene este momento la hegemonía que en su momento tuvo el correísmo. Acaba de repetir hoy en la mañana la candidata Luisa González, acaba de repetir que si gana las elecciones, el prófugo de la justicia será su principal asesor en la presidencia. Bueno, entonces si ella gana, ya sabemos a qué atenernos. Sería otro desastre para la economía. Fíjese la herencia que nos dejó el correísmo, ¿no? Al margen de esa imagen de éxito que lograron proyectar a partir de la propaganda, lo que dejaron es un país quebrado. Y no solamente quebrado por la incompetencia en materia económica, sino por la corrupción. Eso es lo que va a repetir la señora González, es lo que hay que preguntarle permanentemente. Bueno, a propósito, se difundió una entrevista, Juan, una entrevista hecha por el diario El País de España al prófugo de la justicia y en donde expone cuáles son sus intenciones en caso de que González gane la presidencia, convocar a una asamblea constituyente, esto resume el diario El País, permitir la reelección indefinida, poner nuevas autoridades del Estado, eliminar los procesos y sentencias, volver a ser candidato presidencial y que la fiscal sea enfrentada a su justicia. Bueno, no me sorprende, ¿no? Esa es una declaración que hizo en una entrevista hace bastante tiempo, me parece que fue unos 2 o 3 meses, ¿no? Ya se había analizado a profundidad cuál es la verdadera intención de este proyecto, mal llamado proyecto político, porque usted no puede ofrecer al país un proyecto para asegurar la impunidad de los pícaros, de los que están sentenciados por corrupción. Usted le ofrece al país una propuesta de cambio, una propuesta de solución de los problemas. No importa de qué naturaleza sea esta propuesta, puede ser de derecha, de izquierda, de corte empresarial o de corte más social, popular, pero tiene que proponerle eso, pues. No va a proponerle usted un proyecto para simplemente sacar los juicios de los prófugos, generar una impunidad vergonzosa y permitir que vuelvan al saqueo. Eso me parece que es un despropósito, pero claro, lamentablemente, Jaime, en este país hay muchas cosas que sí pasan al final
en la política, ¿no? Sí logran como que penetrar en el debate público cuando no deberían ser parte de eso. Es lamentable. Y muchos votantes, me sorprende por ejemplo lo que ha sucedido en Manabí, ¿no? Que a pesar del atraco de los fondos de la reconstrucción, que es gigantesco, monumental, igual lograron una votación importante. Y es penoso porque usted ve que hay un pueblo sin mayor conciencia ética, porque no sanciona al corrupto, simplemente cae en los cantos de sirena del populismo y eso, claro, conspira contra la democracia. Así es, estamos completamente de acuerdo. Ahora, hablando de dos instituciones polémicas, desprestigiadas, tanto el Consejo de la Judicatura con sus peleas internas, con sus repartos, con sus decisiones inconsultas al margen de la ley, de la Constitución. Allen Berbera acaba de perder mayoría en el seno del Consejo de Participación Ciudadana. Al mismo tiempo, su padre amenaza con llevar el caso a instancias internacionales. Provoca risa. Así es. Vea, Jaime, me reía porque esos dos personajes se han vuelto figuras caricaturescas de la administración pública. Ya no son funcionarios, son caricaturas de un funcionario público, ambos, por sus procedimientos, ¿ya? En el caso del señor Allen Berbera, en buena hora ha perdido la mayoría, porque si seguía en ese patín, iba a terminar de demoler la institucionalidad de este país, iba a terminar de generar un caos, en buena hora. Pero fíjese, hay que ser muy perspicaces, Jaime. ¿Por qué cree usted que reculó Allen Berbera de una manera tan olímpica, tan cobarde? ¿Y por qué cree que ahora ya ha perdido la mayoría? Y obviamente se está enfrentando a una situación bastante adversa. Ese es el peor mensaje que está dándole el correísmo a su estrategia política, porque eso lo que evidencia es que ya dan por hecho que van a perder la segunda vuelta. Porque si estuvieran seguros de ganar la segunda vuelta, tenga la certeza, Jaime, que estarían envalentonados. Y Allen Berbera habría seguido en su intento de desbaratar a la fiscalía, de poner un controlador de bolsillo, hacer todas esas trapacerías a las que nos quería acostumbrar y simplemente legitimar una vez que triunfaran. Hoy mi lectura es que ellos ya están conscientes de que van a perder en la segunda vuelta y por lo tanto tratan ya de, digamos, de componer las metidas de patas en que han incurrido, ¿no? Y fíjese que esta consejera que le daba la mayoría, resulta que a última hora ha dicho, no, y yo ya no me voy a cargar con ese muerto, no voy a hacer no solamente que me destituyan, sino que eventualmente hasta me siga un juicio penal por el tipo de arbitrariedades que han cometido. Eso es un error gravísimo del correísmo, lo que acaban de cometer. Ahora, Juan, la Corte Constitucional debería actuar lo más pronto posible analizando estos casos. Absolutamente, Jaime, usted conoce, yo no soy jurista, no me Ujú. meto a decir cosas que desconozco en el fondo, ¿no? Pero lo que es obvio es que el señor Vera está atropellando una serie de normas para cualquier lego, para cualquier común y corriente de los ciudadanos que más o menos nos enteramos de la política, nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, solo para señalarle un elemento, cuando él dijo que se tenía que analizar las atrocidades cometidas en el Trujillato, él ya estaba dando un criterio, pues. O sea, él estaba diciendo, va la Y, Comisión Ciudadana a revisar lo que no nos gusta para claro, echarnos abajo esas decisiones. además No, nombrar una, por pocas palabras, Jaime. además nombrar una veeduría para que revisen las decisiones del transitorio. Pero además una veeduría que es absolutamente espuria, ¿no? Porque nace de un personaje que va donde un juez de Montecristi, sin menospreciar, ¿no? Ese tipo de función. Pero ¿cómo así un juez de cantón termina interviniendo en una decisión de carácter nacional que atañe a la institucionalidad de todo el Ecuador? Esas son las aberraciones en que hemos caído, ¿no? Entonces ya, claro, ese funcionamiento da pistas sobre lo que hay detrás de este intento por echarse abajo a la Corte Constitucional, Bueno, a la Fiscalía. ya nada nos sorprende en este país, Juan. Nada. Hasta una teniente política de un pueblo lejano emitió una acción de protección. Mire, estamos en el caso este de la elección del Contralor que está detenida. Estamos secuestrados como país entre un organismo que es ilegítimo,
no solamente por su funcionamiento, sino por su origen. Recuerde que los consejeros creo que alcanzaron el 12% de la votación nacional, más ganó el nulo o la abstención que la votación válida en el caso de los consejeros. No solamente por eso, sino que del otro lado tenemos este abuso de los recursos de protección que se ha convertido ya en un hábito. O sea, cualquier funcionario, cualquier juez, como usted dice, cualquier tinte político interpone a su protección tramposas para favorecer a ciertos intereses. Y claro, están colapsando el funcionamiento de la justicia y de las instituciones. Bueno, ¿de qué consejo de participación ciudadana estamos hablando? No, ¿de qué consejo? Porque Bueno, aquí dos, tres, cuatro hacen lo que les da la gana. verá, Jaime, aquí hay personas, analistas, que desde el inicio cuestionamos esa figura. Yo me opuse a eso desde la constituyente, porque no se le puede entregar a un organismo de 7 personas esa cantidad de facultades, porque eso lo que hace es facilitar justamente el manejo corrupto, la cooptación, la injerencia de los poderes fácticos. Al menos antes, cuando teníamos la asamblea, era más difícil que ocurrieran este tipo de maniobras porque es más difícil, digamos, tener injerencia en grupos más grandes y porque además los debates son públicos y los procedimientos tenían que verse obligados necesariamente a respetar ciertas lógicas. Por ejemplo, las ternas, ya era ya algo de lo que se podía por lo menos salvar los muebles. Ahora es imposible. Con lo que hemos visto del Consejo de Participación Ciudadana todos estos años, es una figura que tiene que desaparecer de la Constitución. Bueno, igual en el caso del Consejo de la Judicatura, Juan, igual, porque ese es un organismo también que le ha hecho mucho daño al país o que le está haciendo mucho daño a la justicia. ¿Cómo puede ser posible, decimos los ecuatorianos, que dos sean mayoría y también hagan y deshagan de la justicia a su antojo, saquen jueces que están analizando casos donde están involucrados los correístas y además este tal consejero del Consejo de la Judicatura de nombre Javier Muñoz, que intervino en una sesión virtual, Juan, que fue una vergüenza nacional, en una sesión virtual balbuceando, ebrio, dicen, ebrio, y que después justificó diciendo que fueron las muelas las que le hicieron balbucear. Ya, ya da pena tener que hacer comentarios sobre estos incidentes. Yo lo que veo es que hubo una estrategia muy clara del expresidente Correa de controlar la justicia, entonces se fueron inventando organismos y mecanismos para volver efectivo. Y uno de los mecanismos fue dar al Consejo de la Judicatura la potestad de supervisar a los jueces, gravísimo error. Tendría que ser el mismo sistema judicial con otros procedimientos del que haga la evaluación de los jueces. El Consejo de la Judicatura debía ser un órgano únicamente administrativo para manejar lo que se dice, ¿no? La plata, la infraestructura, las necesidades puntuales y concretas de la Administración de Justicia, nada más. Pero claro, le dan estas potestades y ponen a la cabeza a este personaje de caricatura que, claro, a él no le importa poco tener una imagen tan ridícula de su función, pero está cumpliendo un propósito. Vaya usted a saber qué es lo que hay detrás. Tarde o temprano nos enteraremos qué es lo que está sacando él a título personal de este tipo de decisiones. Algún rato se sabrá, pero obviamente son figuras creadas en la Constitución o en las reformas que he hecho que tienen que ser desechadas. No funcionan y no solamente que no funcionan, le hacen un gravísimo daño a la institucionalidad de este país. Y además esos mismos personajes cuestionados, caricaturescos, extienden los periodos de jueces al margen de la ley, al margen de la ley. Pero eso es, Jaime, es un atropello. O sea, ya no estamos acostumbrando a atropellar a la ley. Fíjese lo que acaba de decir el presidente de la República. Presenta este decreto 754 para hacer una modificación al Código Ambiental, ¿sí? Y resulta que yo he consultado, eso sí he consultado con juristas, eso es inviable porque los derechos no se pueden regular desde un decreto. Para eso tiene que hacerse una ley orgánica o modificarse una ley orgánica, porque así lo estipula la Constitución. Y resulta que el presidente, que ya está de salida, creo que ni siquiera es consciente de eso, decide pasar de agache al apuro a última hora este decreto para dejarle allanando a las empresas mineras sus grandes negocios de la extracción de recursos.
Detrás de eso hay una violación flagrante de los derechos a protección del agua, la naturaleza, los derechos colectivos, los derechos comunitarios. Entonces ya parece como que todo el mundo dice, bueno, voy a echar ahí a la suerte una iniciativa a ver si pasa. Si pasa, bueno, y si no pasa, no importa. No puede funcionar un país así, Jaime, no puede. No, no puede. Y a propósito del presidente Lazo, que está en Estados Unidos participando, ya participó en la Asamblea de la ONU, ya intervino, ya habló, y sus viajes han sido constantes al exterior, en el avión que tanto despreció. Bueno, o sea, que un presidente viaje, que un presidente acuda a estas reuniones es obvio, o sea, es una necesidad, es parte del funcionamiento, ¿no? El tema siempre es a qué van y qué es lo que realmente están haciendo en estas presentaciones, ¿no? Y claro, a veces nos da la sospecha de que si los presidentes y los mandatarios van a cumplir una función como país o van a cumplir otras funciones de intereses más particulares. Eso es lo que siempre nos ha molestado, ¿no? Que a veces nos enteramos de que en estos viajes, no solo del presidente, los ministros resulta que han estado haciendo negocios con empresas, han estado facilitando contratos de otra índole. Eso es lo que le molesta al país. Claro, y eso tiene un costo, Juan, ¿no? Un costo para el país. Obvio, porque pagamos el desplazamiento de estos funcionarios. Y otra cosa, no sé, yo lo que no he visto en el caso del actual presidente es que incurra en estas delegaciones gigantescas, ¿se acuerdan? Que eran muy típicas de otros mandatarios. Me parece que en eso ha tratado de cuidar un poco las formas, ¿no? Pero el fondo es lo que nosotros tenemos que dilucidar, qué es lo que realmente está en juego en este tipo de relaciones y de Bien. encuentros Bueno, las internacionales. encuestas, finalmente ya, Juan, para concluir, las encuestas están difundiendo encuestas, y lógicamente todas las encuestas, no sé si todas son serias, ¿no? O algunas trabajan en beneficio de los candidatos, a favor de los candidatos, pero las encuestas hablan de que el candidato Noboa le lleva una importante ventaja a González. Bueno, he visto las dos que están calificadas, ¿no? Que al menos habría que darles un mínimo crédito, porque si se califican es porque tienen que hacer algo medianamente serio. Las dos les dan un porcentaje similar, ¿no? Que además, fíjese, Jaime, era obvio. La primera vuelta realmente fue la carrera por la segunda vuelta. Le voy a decir por qué. Porque todo el mundo sabía que el que llegaba segundo gana la segunda vuelta. Por eso la pelea no era si estaba o no Luisa González, era quién iba a llegar segundo, porque todo el mundo decía, el que está en segundo lugar va a ganar, porque lamentablemente, habían otras opciones que podían ser incluso mucho más coherentes con ciertas demandas populares que no pudieron llegar. Pero lo que sí es real y que está medido es que el rechazo al correísmo es cada vez mayor, cada vez se incrementa más. Hay un voto de rechazo tan fuerte que eso es irreversible. Y como eso lo conocían, la pelea, ¿qué fue la pelea? Entre Sonnenholzner, Topic, Jaco Pérez y Villavicencio para tratar de posicionarse como ocurrió una vez pasada con Lazo, Claro. que del 20% le ganó al señor Arauz. Pero eso ya se sabía, eso lo anticipaban todos los analistas políticos de las encuestadoras. Claro, hubo el episodio lamentable del asesinato de Fernando Villavicencio, que eso alteró, pero alteró que el proceso del segundo lugar, porque el primer lugar sí eso ya sabían, todo el mundo sabía que estaban estancados los correístas y no van a subir, o sea, no tienen posibilidades de incrementar ese techo. Es más, según he leído otros análisis de estas encuestadoras, el voto duro del correísmo se habría reducido más o menos al 12%. Eso es lo que realmente tiene en este momento. Esa es la realidad. Bueno, Ahora, lo que hay que ver, Jaime, y permítame concluir, el debate tendría que ser qué va a suceder con el próximo gobierno. Eso es lo fundamental. bueno, y también las meteduras de pata de González y de Arauz también le han hecho un flaco favor a los revolucionarios. Bueno, y también tenemos a la vicepresidenta la candidata a vicepresidenta, el señor Novoa, que creo También, que también le han puesto un tate quieto porque ya le veo que ya no no incursiona mucho. asoma, no asoma. Sí, porque creo que de cada tres intervenciones, dos eran exabruptos o metidas de pata, ¿no? Entonces, claro, estamos asistiendo, en lugar de asistir a un debate sobre propuestas, estamos asistiendo a un debate para ver quién mete menos la pata. Triste para el país, Jaime.
Gracias, Juan, por la entrevista, por el análisis. Gracias a usted. Volveremos pronto con usted. Un saludo Desde para siempre y todos. hasta siempre.